Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE acuerdan en Bruselas impulsar los planes propios continentales de rearme para el año 2030. Además, con la excepción de Hungría, respaldan un documento en el que se pide a Rusia que muestre voluntad política real para poner fin a la guerra de agresión contra Ucrania. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. La tensa situación geopolítica mundial determina la agenda de la cumbre en Bruselas de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Los líderes del bloque comunitario celebran el alto el fuego entre Irán e Israel y piden a las partes evitar una nueva escalada. El ejecutivo de Donald Trump contradice al líder supremo iraní, que dijo el jueves que los daños en sus instalaciones nucleares son exagerados. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, asegura que el ataque estadounidense causó devastación, pero hay informaciones contradictorias. Enseguida ampliamos desde Washington. Las fuerzas de seguridad de Ecuador recapturan a Fito, el narcotraficante y criminal más buscado de Ecuador, tras haberse fugado de la cárcel hace más de un año. Estaba escondido en un búnker oculto de una vivienda en la localidad de Manta, en el oeste del país. Los conflictos internacionales y la incertidumbre económica marcan la agenda del encuentro de 2 días del Consejo Europeo en Bruselas. Los líderes de la Unión Europea están reunidos desde el jueves para abordar la escalada en Oriente Medio, la guerra en Ucrania y las tensiones comerciales con Estados Unidos por la política arancelaria de Donald Trump. La mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno también participaron ayer en esa histórica cumbre de la OTAN, donde se acordó elevar el gasto en defensa al 5% del PIB. El bloque propone ahora en Bruselas un calendario y unos planes de actuación más concretos para cumplir esos objetivos pactados por la OTAN. Encuentro de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea el día después de esa cumbre de la OTAN y protagonizado ese encuentro también, como no, por las tensiones en Oriente Próximo. La gestión de Israel causa quebraderos de cabeza y división en el bloque comunitario. Vamos a hablar de ello con María García Sornosa y la ven en Bruselas. María, según un informe de la propia Unión Europea, Israel viola los principios establecidos para una estrecha colaboración con el bloque comunitario con su actuación en la Franja de Gaza. Países como España quieren consecuencias inmediatas. Alemania está en contra. ¿Debate la UE medidas sobre cómo suspender su acuerdo de asociación con Tel Aviv? Sí, Ana, como dices, el informe llevado a cabo por la Comisión Europea constata numerosas vulneraciones de los derechos humanos de Israel, como los ataques a hospitales o el bloqueo de la ayuda humanitaria. Pero aquí en la Unión Europea no hay una mayoría suficiente de países para tomar algún tipo de medidas. Muy pocos, España, Irlanda y Eslovenia, hablan de tomar algún tipo de represalia comercial, como la suspensión del acuerdo de asociación. Hoy ha sido especialmente duro Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno español, que ha criticado que la Unión Europea utilice dobles estándares, aprobando 18 paquetes de sanciones contra Rusia por su invasión en Ucrania y ninguna medida con respecto a Israel. Hoy la Unión Europea se ha limitado a rubricar un texto de conclusiones donde apela a un cese de las hostilidades de forma inmediata y donde también lamenta la dramática situación en la Franja de Gaza. Es un lenguaje que hemos visto en los últimos meses, pero ya con más de 55.000 muertos en la Franja de Gaza. Serán los ministros de Asuntos Exteriores los que volverán a evaluar si se puede dar algún tipo de medidas en un consejo que se celebrará aquí en Bruselas dentro de 2 semanas. Hablemos, María, si te parece, del significado de ese acuerdo de rearme de la OTAN que vimos ayer para la autonomía estratégica de Europa. ¿Está preparada para asumir un mayor liderazgo en defensa común ante esa incertidumbre del compromiso estadounidense? Sí, bueno, este es el principal argumento que ha empujado a los líderes europeos a asumir este gran y elevado gasto militar, desprenderse de las históricas dependencias de Estados Unidos en la seguridad del viejo continente. La Unión Europea asegura que está dispuesta a asumir su parte de la carga y que lo hará en paralelo con la OTAN. Hemos visto en las últimas horas cómo los europeos se han comprometido a destinar el 5% del PIB en defensa durante la próxima década, pero muchos ya hablan de que necesitarán flexibilidad. Algunos reconocen que va a ser muy difícil, otros directamente imposible. Y lo que veremos en los próximos años es una batería de medidas, tanto a nivel nacional como europeo, para hacer una Unión Europea más militarizada que nunca, aunque va a ser muy difícil sustituir la presencia de Estados Unidos y el papel de Estados Unidos en la seguridad de Europa. María, no nos queremos olvidar de Ucrania, que quedó un poco relegada en esa cumbre de la OTAN. ¿Qué señales envía Europa con esta cumbre, tanto a Ucrania, al resto de aliados internacionales y concretamente a Rusia? ¿Vuelve a estar la guerra de Ucrania en un segundo
plano. Tienes que ser breve, por favor. Sí, podemos decir que de alguna forma está en segundo plano, tanto en el fondo como las formas. Ayer Volodymyr Zelensky en La Haya pasó desapercibido, hoy estaba llamado a estar aquí de forma presencial. Finalmente ha sido a través de una videoconferencia el encuentro que ha tenido con los líderes europeos. Lanzan un mensaje de apoyo, pero la realidad es que, por ejemplo, no han dado ningún paso concreto porque de nuevo está bloqueado otro paquete de sanciones. Veremos lo que pasa, María. Como siempre, muchísimas gracias. Un saludo hacia Bruselas. Un saludo hacia Berlín, Ana. Centrémonos un poco más en esas declaraciones del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que en esa cumbre de la UE también acusó a Israel de causar una situación de genocidio en Gaza por la falta de suministros suficientes para los 2 millones de palestinos que sufren una hambruna desde hace meses. Las autoridades sanitarias del enclave denunciaron la muerte este jueves de más de medio centenar de personas que acudían a recoger alimentos en un centro de distribución controlado por Israel y Estados Unidos, esa fundación humanitaria privada. La embajada israelí en Madrid acusó a su vez a Sánchez de protagonizar una campaña anti-israelí. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Pedro Sánchez en Bruselas. Sí quisiera, por ser breve, centrarme en uno, que es el informe que se elevó a los ministros y ministras de Asuntos Exteriores por parte del relator de Derechos Humanos sobre la situación catastrófica de genocidio que se está viviendo en Gaza. Por tanto, lo que defenderé hoy en el Consejo Europeo es que Europa tiene que suspender el acuerdo de asociación con Israel. Claro, mensaje del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. En la franja de Gaza se vivió este jueves otra jornada más letal, con más de 60 personas muertas en ataques del ejército israelí, según los rescatistas palestinos. De los fallecidos, al menos 6 murieron mientras esperaban para recibir alimentos. Tras más de 20 meses de conflicto, los más de 2 millones de gazatíes viven en condiciones cercanas a la hambruna, según denuncian grupos de defensa de los derechos humanos. Fatme Jundier es una de tantas madres en Gaza con dificultades para encontrar comida e insumos básicos para su familia. Conseguir leche en polvo es todo un desafío, así que todos los días teme por no poder alimentar a sus gemelos de 2 meses y medio de edad. Necesito una lata de leche o incluso un poco más cada 2 o 3 días para darles suficiente alimento. No me es posible amamantarlos para que crezcan y se sientan saciados. La escasez de leche preocupa también a los médicos que atienden a los recién nacidos en el hospital de Gaza. Aquí escasea la leche para niños, sobre todo la fórmula especial. No la hay en todo el hospital. En consecuencia, los niños no crecen, pierden peso y algunos mueren. Comida, medicinas y otros suministros críticos llegan de forma muy escasa tras los bloqueos totales o parciales impuestos por Israel. Algunos camiones con ayuda que lograron entrar fueron saqueados. Este centro de distribución reparte sacos de harina a los gazatíes por primera vez en meses. Pero ir por comida sigue siendo peligroso. Más de una docena de personas han muerto a tiros y muchas resultaron heridas en un ataque aéreo cuando compraban en un mercado en el centro de Gaza. En Cisjordania continúa la violencia entre palestinos y colonos judíos que intentan apoderarse de sus tierras. Aquí, residentes palestinos tratan de repeler a los colonos israelíes. Antes de ser obligados a replegarse. Cuatro personas, incluido un adolescente, murieron en los recientes enfrentamientos entre palestinos, colonos y el ejército israelí. Munyet Hamayel perdió a su hermano cuando los colonos atacaron su casa. Huimos. Vinieron y quemaron mi auto. Tiraron algo dentro de la casa, pero no prendió fuego. Unos hombres los confrontaron y los colonos se retiraron.
Sacamos a las mujeres y a los niños de la casa. Entonces le dispararon a mi hermano aquí, enfrente de la puerta. Mientras las familias se despiden de sus seres queridos, crece el miedo a nuevos enfrentamientos con los colonos. Cambiamos de tema. El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth insistió en lo destructivos que han sido los ataques contra las instalaciones nucleares iraníes. En una rueda de prensa, Hegseth calificó la operación de ataque históricamente exitoso. Hegseth negó que hubiese pruebas del trasladado del uranio enriquecido antes de los ataques. Un primer informe de inteligencia filtrado afirmaba que los ataques hicieron retroceder el programa nuclear iraní tan solo unos meses. El gobierno estadounidense dice que el programa iraní ha retrocedido durante años, pero hay informaciones contradictorias. El centro nuclear de Natanz bajo ataque. La pieza central del programa nuclear de Irán, bombardeada primero por Israel y luego por Estados Unidos. Fotos satelitales muestran el gran daño causado contra Natanz después de esos ataques. Los cráteres se aprecian sobre las principales instalaciones subterráneas. La central nuclear de Fordo fue atacada y muestra una destrucción generalizada en la superficie, al igual que el centro de almacenamiento de Isfahán. Pese al uso de bombas que penetran en profundos búnkeres bajo tierra, no está claro cuánto daño se produjo en el lugar donde se realiza el enriquecimiento y se almacena el combustible de uranio de alto grado. El enriquecimiento es clave para que el uranio alcance la pureza necesaria para fabricar armas. Natanz alberga miles de centrifugadoras para enriquecer combustible nuclear. Son máquinas delicadas, sensibles a las vibraciones. Los analistas dicen que la explosión de las bombas podría haber destruido la capacidad de enriquecimiento de Irán, sin derrumbar las instalaciones. Es posible que las reservas de uranio enriquecido de Irán fueran trasladadas antes del bombardeo estadounidense. Estas fotos de satélite muestran camiones alineados cerca de Fordo días antes del ataque. Es posible que transportaran uranio o que trajeran tierra para sellar el lugar. Muchos de los científicos nucleares iraníes fueron asesinados. Israel afirma haber matado al menos a 14 de los principales investigadores, incluidos los 2 científicos de mayor rango que dirigían el programa y lo conocían mejor. Eso podría retrasar el programa más que la pérdida de equipos y los daños materiales. No se sabe cuándo se sabrá cuánto daño se ha hecho. Después de que la primera administración Trump se retirara de su acuerdo nuclear con Irán en 2018, Teherán suspendió gran parte de la supervisión internacional de su programa. Ahora, su parlamento ha aprobado una medida para retirarse del control del Organismo Internacional de Energía Atómica, y ningún inspector ha podido acceder a las instalaciones tras los bombardeos. El secretario de Defensa Hegseth insiste en que esos bombardeos estadounidenses sobre 3 instalaciones iraníes destruyeron sin duda las capacidades nucleares de Teherán. José Díaz Briceño en Washington. ¿Qué pruebas presentó Hegseth para respaldar esa afirmación de que hubo una destrucción total? Había mucha expectativa sobre esta conferencia del día de hoy por parte del secretario de Defensa Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Kane, y sin embargo las pruebas exhibidas no tuvieron ninguna novedad. En realidad la conferencia de prensa estuvo dedicada a describir el potencial que tenían de destrucción las bombas ultrapesadas antibúnkeres utilizadas para golpear específicamente la instalación nuclear de Fordo. El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Kane, describió cómo la bomba ultrapesada antibúnkeres que se utilizó, pues básicamente fue diseñada desde hace 15 años pensando justamente en la instalación nuclear iraní construida debajo de una montaña, y aseguró que el poder destructivo era tal que incluso el gobierno de Estados Unidos había planeado esta operación con muchos años de anticipación y que no tenían dudas que al haber ocurrido diversos bombardeos sobre el mismo conducto de ventilación en las instalaciones de Fordo, la había dañado severamente. Sobre exactamente las pruebas que tenían de que habían quedado completamente eliminadas, como dijo el presidente Trump, el secretario Hegseth refirió todo a las agencias de inteligencia.
Y aún así llegan noticias contradictorias acerca de esa destrucción. Acércame un poco más a ese agitado debate en Estados Unidos sobre los efectos o no del bombardeo y qué motivaciones políticas podrían estar detrás de esas diferentes posturas. Así es, esta es la polémica del momento aquí en Estados Unidos. Recordemos, previo a esta crisis entre Israel e Irán, el presidente Trump durante estos primeros meses de su gestión había estado bajo gran presión de entregar resultados en política exterior. No había logrado la paz entre Rusia y Ucrania como él había prometido en su campaña. También el conflicto en Gaza específicamente no mostraba señales de una solución rápida con rehenes todavía sostenidos por Hamas, y fue cuando llegó lo que el presidente Trump consideró como un exitoso bombardeo de las instalaciones nucleares de Irán, que la administración Trump pensaba en promover esto como una victoria política, y sin embargo las palabras mismas del presidente Trump, al exagerar de acuerdo con legisladores demócratas sobre los efectos de estas bombas, han justamente provocado las dudas sobre lo que realmente el presidente Trump busca. Chris Murphy, un senador demócrata, dijo hoy, después de un informe de información clasificada, que el presidente estaba pues evidentemente engañando a la población estadounidense al decir que se había eliminado el programa nuclear iraní. Gracias, José, en Washington. Por su parte, el líder supremo iraní había aparecido hoy en público por primera vez tras los 12 días de guerra con Israel. Jamenei calificó la tregua como una victoria para Teherán y aseguró que su país había dado una dura bofetada a Estados Unidos y aplastado a Israel. Jamenei restó importancia a esos ataques de Washington y dijo que no lograron sus objetivos. Antes de esos bombardeos, el presidente estadounidense Trump había exigido la rendición incondicional de Irán. La última vez que Jamenei se había mostrado en público fue antes del inicio de esa ofensiva israelí el pasado 13 de junio. La comparecencia de Ali Jamenei fue pregrabada, como sus últimas alocuciones. Andrés Mourensa en Estambul. ¿Qué se sabe realmente de Jamenei y de su estado de salud? Pues bien, no sabemos demasiado. Durante la guerra, o desde que empezó la guerra, mejor dicho, con Israel, ha hecho 3 alocuciones a la nación iraní, 2 grabadas y una leída por una presentadora, lo que da veracidad a las informaciones que hablan de que se encuentra escondido en un búnker y que se ha despojado de todo medio de comunicación electrónica por temor a ser localizado y asesinado bien por Israel o por Estados Unidos. La alocución de hoy llega tras varios días en que las propias televisiones iraníes se preguntaban con preocupación qué era del líder supremo, ya que llevaba días sin dar señales de vida pese a este precario alto el fuego. Así que el vídeo de hoy es más bien una respuesta a esos rumores internos. No hay que olvidar que es un hombre mayor de 86 años que lleva en el cargo desde 1989, y un cargo que tiene gran influencia en el régimen iraní, pues es el responsable de numerosas decisiones y de nombramientos. Pero no hay que olvidar que el Estado iraní tiene varios centros de poder, también tiene influencia el gobierno y los diversos cuerpos militares, que además cada organismo tiene medios afines, intereses económicos, políticos y sociales, con lo cual no se puede hablar de una sola cabeza del régimen iraní, como a veces dice Israel. Vamos a hablar de esa influencia. Me gustaría profundizar en eso. Durante los 12 días de guerra, Andrés, entre Israel e Irán, se habló de inestabilidad o inseguridad interna, especialmente por la eliminación de algunos destacados comandantes de la Guardia Revolucionaria. ¿Estuvo o está el régimen iraní en peligro? Bueno, es cierto que, por ejemplo, el asesinato de Qasem Soleimani, el líder de la Guardia Revolucionaria en 2021 por parte de Estados Unidos, debilitó mucho la acción exterior de Estados Unidos, ya que Soleimani era arquitecto de esta multitud de grupos en los que se apoya la agresiva acción exterior iraní, y que posteriormente los ataques israelíes a grupos afines como Hezbollah o Hamas han dañado a esto que Irán llama el eje de resistencia. Lo que ha resultado, por ejemplo, en la caída del régimen en Siria, como es el mayor ejemplo de esta destrucción, digamos, del eje de resistencia. Otra cosa es en el campo exterior. Como decía antes, hay varios centros de poder en Irán, y aunque el régimen se ha visto sacudido por las protestas anteriormente, en los últimos años,
difícilmente llegará un cambio de régimen por la acción o por la intervención de una potencia extranjera, sea Israel o sea Estados Unidos. Los ejemplos sobran desde la invasión estadounidense de Irak en 2003, todos los intentos de cambio de régimen por la fuerza y desde el exterior en esta región han tenido unos resultados nefastos. Es más, cuando Israel hace unos días bombardeaba la cárcel de Evin en Teherán, donde se alojan numerosos presos políticos sometidos a torturas, los propios presos publicaron una carta pidiendo que parasen los bombardeos porque les estaban dañando más. Es más, es que esta acción exterior lo que hace es que la gente, en el fondo, por un lado, apoye a su propio país porque se ve sometido a una amenaza exterior, y por otro lado hace que el propio régimen iraní tenga más excusas para incrementar más justificaciones para incrementar la represión interior. Muchísimas gracias por todo esto, Andrés Mourensa, en Estambul. A vosotros. Más cosas. Con la recaptura de Fito, el narcotraficante más buscado de Ecuador y fugado de la cárcel hace año y medio, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa cumple uno de sus grandes objetivos en la guerra que declaró al crimen organizado. Fito es el líder de la banda Los Choneros, la principal pandilla ecuatoriana dedicada también a delitos como el tráfico de armas y el sicariato. Este es el momento en que las fuerzas de seguridad de Ecuador descubrieron que tenían en sus manos al hombre que buscaban. ¡Habla fuerte! ¡Habla fuerte! José Adolfo Macías Villamar. ¿Cómo? José Adolfo Macías Villamar. Hijo de puta. Luego de ordenarle que hablara y repitiera su nombre completo, el narcotraficante José Adolfo Macías, alias Fito, llevaba más de un año prófugo tras fugarse de la cárcel. Y aquí es donde lo encontraron, escondido en un búnker subterráneo en una casa de lujo en la ciudad occidental de Manta. El bloque de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, después de una operación de 10 horas, logramos la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, una operación exitosa del bloque de seguridad. Nada ni nadie está por encima de la ley y nadie está por encima del bloque de seguridad. Hasta el momento, las autoridades aún no han explicado cómo Fito logró fugarse de esta prisión de máxima seguridad en enero de 2024. Desde Manta fue trasladado en avión a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador en Guayaquil, donde reanudará su condena de 34 años por narcotráfico, asesinato y crimen organizado impuesta en 2011. Según un informe de un grupo de derechos humanos, Fito ejercía un importante control interno sobre la prisión e incluso organizaba fiestas con mariachis y fuegos pirotécnicos. Su huida desencadenó una ola de violencia en el país. Miembros de su banda criminal utilizaron carros bomba y tomaron rehenes, después de que el gobierno intensificara los esfuerzos para capturarlo. Su arresto se produce después de que Ecuador impusiera el estado de excepción para combatir la creciente criminalidad relacionada con el tráfico de drogas. Fito ha sido acusado también en Estados Unidos de narcotráfico y delitos relacionados con armas. El escondite de Fito lo veían, evoca escenas de película. Ese sótano se accedía a levantar una baldosa del piso en una lujosa residencia. Ramiro Carrillo en Quito. ¿Qué historia? Ramiro, ¿qué más me puedes contar sobre esa operación de captura, el papel de la inteligencia militar y sobre cómo fue capaz Fito de huir de prisión hace un año y medio? Un cordial saludo, Ana. En efecto, lo importante es el antecedente de su primera escapatoria. Esto fue cuando era trasladado de una cárcel regional en Guayaquil hacia La Roca, a donde fue su destino en las pasadas horas, indudablemente con complicidad de las fuerzas y guías penitenciarias que controlan las cárceles en todo el país, así como el haberse disfrazado de policía. Esa es la mayor hipótesis que hay sobre su fuga hace año y medio. Pero ahora la clave es un agente, una escolta suya, que trabajaba como agente de tránsito en la ciudad de Manta, y que sospechosamente no concurría a su trabajo, lo que generó precisamente sospechas, y al darle seguimiento era uno de los elementos de seguridad de alias Fito, que logró
tras su seguimiento, llegar con el bloque de seguridad hacia donde fue capturado en las últimas horas, Ana. ¿Qué impacto y qué significado, Ramiro, tiene esta captura para el gobierno y la lucha contra el crimen organizado en Ecuador, sin olvidarnos que ha sido una búsqueda que ha durado año y medio? Sí, es un impacto y un significado muy grande socialmente hablando. La sociedad creo que ha ratificado o ha incrementado su confianza en las labores de control, de retomar la seguridad en el país. Y por otro lado implica también un compromiso mayor del gobierno hacia lo que ha sido una de sus vías principales, como es volver a la paz, a la tranquilidad, hacia todos los estamentos ciudadanos. Se ratifica también la lucha contra el crimen internacional y contra el narco especialmente. Ramiro, brevemente, ya lo decías tú, Fito se escapó gracias a esa colaboración presuntamente del personal penitenciario. ¿Quién no dice que esto no pueda volver a ocurrir? Todo puede ser posible, Ana. Sin embargo, ya son otros momentos, son otros actores y la implementación de un nuevo sistema de seguridad en el país. Pero se ratifica que esta línea gubernamental va a continuar y pues habrá mayor confianza, sobre todo ciudadana, para que esto no vuelva a ocurrir con alias Fito. Ramiro Carrillo, muchísimas gracias por estas informaciones. Un saludo hacia Quito. Saludos también, siempre a las órdenes. Damos paso a otras noticias internacionales que queremos destacar a esta hora. Ucrania y Rusia han intercambiado un nuevo grupo de soldados capturados. Se desconoce el número final de prisioneros de guerra que han sido intercambiados. El último canje acordado en las conversaciones de paz fueron celebradas en Estambul a principios de este mes. 29 estudiantes murieron en una estampida en Bangui, en la capital de la República Centroafricana. Los jóvenes estaban haciendo exámenes cuando un transformador eléctrico explotó junto a la escuela, provocando el pánico en las aulas. Más de 250 personas resultaron heridas. Las fuertes tormentas que azotaron Francia en las últimas horas han dejado al menos 2 personas muertas y 17 heridas. Esto además de provocar graves daños materiales en varias regiones del país. Según las autoridades, las víctimas mortales se produjeron por la caída de árboles debido a las intensas ráfagas de viento con velocidades de casi 140 kilómetros por hora. Nada más, aquí lo dejamos. En nombre del equipo, muchísimas gracias por estar ahí.